Bien, pues esta es la última parte de nuestros lugares importantes que hemos visitado. Pues llegamos a Europa y estamos en Francia, en el Valle del Loira, del río Loira, y ese es el castillo de Amboise, en lo que le llaman también la ruta del vino. Y es célebre ese castillo porque ahí que están los restos de Leonardo da Vinci, que le construyeron este monumento en donde está completamente desnudo y bueno, la gente a manera de broma se sienta, bueno, las damas se sientan en sus piernas, ahí está Muñeca sentada en el monumento a Leonardo y esa es la estatua, como les digo, completamente desnudo, que está al paso de la carretera y el autobús se para y pues es muy agradable la vista del castillo y desde luego observar la estatua de Leonardo da Vinci, eh, célebre porque pues ahí terminó sus últimos días en Francia. Y esa es una vista lejana del castillo de Amboise, así se pronuncia, aunque se escribe Amboise, pero en fin, ahí estamos Miñeca y yo, los dos muy contentos en el viaje y observando pues las maravillas que tiene ese grandioso país. Bueno, y esa es la iglesia de la Santa Cruz en Orleans, o la Catedral de la Santa Cruz en Orleans, en donde se supone que rezó Juana de Arco antes de irse a su aventura importante para liberar a Francia del yugo inglés. Es la misma iglesia de la Santa Cruz en la parte inferior con los rosetones. En principio se parece algo a Notre Dame, pero no, es diferente, ya observándola con cuidado. Y enseguida de esta visita importante vemos el puente de la Torre, así se llama, que todo el mundo nos confundíamos pensando que es el puente de Londres, que se abre al paso de las embarcaciones, pero no, el puente de Londres es desde donde tomé la foto, es mucho más sencillo y ese puente de la Torre pues es maravilloso, ¿no? Y este es el edificio del santuario de Westminster en esa localidad de Westminster en Londres. Eh, pues es una parte importante del resto de la abadía, en donde están los restos de personajes importantes. Esa es la abadía de Westminster, ahí se encuentra pues los restos de Isaac Newton, por ejemplo, y de tantos otros sabios importantes ingleses que han participado en la historia de nuestro mundo y que han hecho los cambios importantes de los que ahora podemos pues disfrutar o sufrir. Y ese es el famoso Big Ben, tal vez el reloj más famoso del mundo, que bueno, anuncia cada 15 minutos con campanadas la hora. Y la verdad escucharlo es una delicia, es un lugar muy bonito. Y esa es, los ingleses así son muy románticos, conservan muy bien y en muy buen estado, la gente los respeta mucho. Las casetas telefónicas, no como aquí en nuestro país que las destruyeron todas. Es muy similar a las de en donde Superman se cambiaba su ropa, ¿no? Pues ya no existen. Y esa es una vista lejana del Palacio de Buckingham. Estábamos esperando el cambio de guardia. Era muy difícil acercarse ahí a observar el cambio de guardia de cerca. Nos colocamos en un lugar estratégico de acuerdo con nuestro guía para ver mejor el desfile al paso de la guardia que va a realizar el cambio. Bueno, y ese es el carruaje que lo guía la Victoria Alada, que pues representa muchísimas cosas en donde estuvo involucrado el ejército inglés en tantas y tantas batallas que han formado parte de nuestra historia, para bien o para mal. Los ingleses serán recordados por muchísimas circunstancias, ¿no? Bien, y ese es un edificio que a nadie le gusta, tiene algún nombre en específico, pero sí, la verdad no es muy atractivo, quién sabe a quién se le ocurrió. En cada país hay ocurrencias de ese tipo, es muy grande, sí, es todo de vidrio impresionante, pero se sale por completo del contexto de los demás. Y esa es la estación de trenes que la utilizan como la residencia de Harry Potter, ¿no? En su fachada principal, porque tiene algo de magia, etcétera, ¿no? Pero esa es una terminal.
de trenes. Bueno, y esa es la Universidad de Oxford. Luego la confundo con una norteamericana, pero no. Es Oxford con muchísima tradición, con mucha simbología en su construcción y en su contenido. Digo, la importancia que ha tenido pues la masonería en Oxford, ya que ahí se reglamentó, se constituyó en 1776. Bueno, no precisamente en Oxford, sino en Londres, va, ahí está la Gran Logia de Londres. Y es otra vista de la Universidad de Oxford y su parte frontal, que como pueden ver tiene una serie de columnas interesantes que, como les digo, tienen muchísimo simbolismo conjuntamente con todos los grabados que se ven ahí eh, pues alrededor y en los ventanales. Todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser, y la visita a Oxford es una experiencia pues maravillosa. Y esa es eh, en el castillo de Windsor, en, eh, ahí en Inglaterra, ¿no? Es en donde habita el rey o la reina. Estaba en ese caso, todavía vivía la reina Isabel segunda. Y esas son las torres y la torre central del castillo de Windsor. Es impresionante, es una construcción magna, muy en estilo sobrio, muy propio de los ingleses. No recuerdo cuál sea el estilo de construcción. Y esa es la capilla de San Jorge, eh, que de alguna manera también tiene muchísima simbología y mucha historia de acuerdo con lo que Windsor significa. Incluso el apellido de los actuales monarcas lo cambiaron a Windsor en lugar del Mountbatten que antes tenían. Bueno, y esa es la torre del asta bandera, circular, aunque no es completamente circular, pero sí parece. Dependiendo de la bandera que esté izada, es si el rey o la reina se encuentran ahí, en ese castillo, que la mayor parte del tiempo efectivamente la reina ahí se la pasaba. Bueno, y ese es el acceso al castillo, tal vez con vehículos. El guardia muy amable aceptó que mi esposa se tomara una foto con él. Ahí estuvimos en un buen tiempo caminando y viendo eh, el castillo de Windsor. Bueno, y esa es la llegada a París. En un momento pensé que era un tren, pero no, este es una gran embarcación turística que pues, va por el Sena. Nosotros subimos a una no tan grande, y esa se ve impresionante. En el transcurso del viaje por el río Sena, que es un paseo que inicia por la tarde y termina pues ya oscureciendo en la noche, y así se ve, por ejemplo, eso es Notre Dame visto desde el río Sena, ya iluminado con la noche. Ahí pues todavía estaba completa Notre Dame, todavía no se quemaba. Y ese es el baptisterio, se llama, con una cúpula de oro que está recubierta en la parte superior. Se asegura que es completamente de oro. Eso tiene que ver, esas instalaciones, con los bautizos. Y bueno, es un lugar también muy visitado. Bueno, y ahí ya llegamos al Museo del Louvre. Esa es pues casi la entrada, con la Venus del Milo, que pues ahí está presente, ahí existe, no sé por qué existe en Londres. Bueno, todos sabemos por qué, bueno, los que nos interesa la historia. Y esa es la base de la pirámide, de la Torre Eiffel. Desde abajo tomé esa foto hacia arriba, se ve impresionante la estructura metálica y los miles o millones de piezas, con todo y pernos, como se construyó, pieza por pieza, todas diseñadas por Eiffel. Y esa es una foto desde la Torre Eiffel, con un puente simbólico, el puente blanco, que fue construido para algún festejo importante, y así se dejó. Es sumamente elegante, tiene varias incrustaciones en sus partes trasera y frontal de mármol. Es muy interesante. Y esa es una vista de los Campos Elíseos, o los Champs-Élysées, que así se les llama, tomada la foto también desde la Torre Eiffel, desde la parte en donde está el mirador.
donde puede uno permanecer pues algo de tiempo para poder tomar todas estas fotos en los cuatro sentidos. Bueno, y esto ya es otro lugar. Es el Palacio de Versalles o sus jardines, esos pequeños jardincitos con todo y sus eh, grandes lagos artificiales y una decoración perfecta en cuanto al césped, como lo ven, todo perfectamente recortado. Y esta es la fuente de Neptuno, ahí frente al Palacio de Versalles. Al fondo se ve muy bien el Palacio de Versalles. Estaba un poco en remodelación en la parte frontal. Limpian cuidadosamente toda la construcción para que siempre se vea impecable. Y esta es la parte interior del Palacio de Versalles, elegante, sobrio, tiene ese exceso ya de lujo, ¿no? Al igual que el Vaticano, ¿no? Por ejemplo, en donde, bueno, los franceses se esmeraban ahí, obviamente vivieron monarcas, etcétera. Y esta sí es la parte frontal o la parte de las torres de la Catedral de Notre Dame, hermosa, ni hablar, tan simbólica y tan importante. También su interior es muy atractivo, muy importante, es una emoción indescriptible estar ahí. Y bueno, ahí ya llegamos a Alemania, eso es Heidelberg. Y el castillo de Heidelberg, que ha sufrido una serie de deterioros entre incendios, los embates de la naturaleza, pero no lo han reconstruido porque su parte histórica está tal cual y es muy simbólico porque tiene algún interés importante con respecto a la educación. Y esa es una calle adoquinada, muy bonita, de la ciudad alemana de Heidelberg, así se llama, esto en perfecto orden, edificios así como ustedes los ven, que son característicos alemanes. Y las curiosidades que venden, esas son pequeñas figuras de entre plata y bronce, y miniaturas, embarcaciones pequeñas, etcétera. Todo con una delicadeza impresionante y desde luego todo está pues a la venta, no es precisamente muy económico que digamos. Y ese es el Palacio de los Cisnes, se llama, en Múnich, en Alemania. Ya llegamos a la parte bávara, a Bavaria, y también es un lugar impresionante. Tengo otras fotos que después las presentaré, tal vez en otra presentación. Y ese es el estadio de Múnich, en donde juega el Bayern Múnich, y creo que fue sede de alguna olimpiada, la Olimpiada de Múnich en Alemania. Es impresionante, es inflable la parte exterior, y se ve pues así espectacular, ¿no? Bueno, y esa es la Catedral de Múnich en Bavaria, las dos torres famosas, y la columna que se ve es la Virgen María con el Niño Jesús. Eh, Esa parte de Bavaria es sumamente católica, hay mucha gente católica y muchas construcciones del catolicismo. Y esa no es precisamente una iglesia, es el nuevo ayuntamiento de Múnich. No sé qué tan nuevo sea, pero el edificio es maravilloso, su construcción, estilo gótico, neogótico, creo yo. Pero la verdad dejé la foto completa para no recortarla o agrandarla. Bueno, y esa es la ópera de Múnich, el teatro en donde se llevan a cabo muchísimas pues actuaciones de música, que pues los alemanes son especialistas en ello, ¿no? Von Karajan, por ejemplo, ahí tocaba maravillas de Ludwig von Beethoven. Bueno, y esto es un monumento al ejército bávaro, sus líderes y militares. Le llaman el Ferdanelle o Ferdanelle, o no sé cómo se diga en alemán, pero pues hay varios personajes ahí importantes en cuanto al ejército. Y este es los Alpes austriacos, el Kufstein de Tirol, que fue construido en 1905, ahí se ve a la derecha, lejano. Es una fortaleza muy importante, pero la foto me parece excelente, la tomé al paso del autobús. Bueno, y ese es el palacio de austriaco, ¿no? De Heidelberg. No, perdón, es en Austria, es el palacio
de Austria, el Palacio Imperial de Austria, en, en donde fueron las Olimpiadas de Invierno, en los Alpes, y esa es la colina del Vergisel, en donde se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno, en Innsbruck, Austria. Así que es la parte austriaca, en Tirol, así se le conoce. Bueno, estos son los Alpes austriacos o los tiroleses o como se les conozca. Y esa es la ciudad de Innsbruck. También la foto me parece maravillosa. Los edificios lejanos, pues la verdad es muy difícil reconocer uno por uno, pero las montañas se ven maravillosas. Bueno, y nos sacamos esa foto, nos hizo favor nuestra guía que decía whisky, por cierto, ¿no? En lugar de whisky. Bueno, ella hablaba el español a su manera, ¿no? También ahí se ven los Alpes a profundidad y pues nosotros contentos sacándonos fotos, ¿no? En esa maravilloso lugar, en esa cima. Y ahí pues yo creo que mi esposa me sacó la foto, también yo traté de salir solo con bufanda porque pues no era mucho el frío, hacía más frío en la Torre Eiffel en París. Curiosamente, a pesar de lo nevado y eso, pues sí, digo, era un clima agradable realmente. Bueno, ya llegamos a Verona. Esa es la arena de Verona, una arena en donde se llevaban a cabo pues competencias de gladiadores, etcétera. Hay algunos ahí caracterizados que cobran por sacarse la foto, por cierto, bastante onerosos las fotos, incluso hasta lo tratan a uno mal. Bueno, y esa es Julieta, la inmortal obra de Shakespeare, de Romeo y Julieta, que se desarrolló en Verona de acuerdo con su novela. Bueno, aunque sea ficticia, pero ahí existe esa estatua y dicen que si se le toca el seno, como pueden ver está muy desgastado, es de buena suerte o para el amor, ¿no? Y esa es la ventana en donde salía Julieta a recibir a Romeo. Y esa es Katia, una amiga de viaje brasileña que se nos reunió bastante bien y con mucha simpatía. Pero la pasamos bastante bien en Verona. Visitamos pues algunos lugares de interés para después llegar a Venecia. Ahí estamos a punto de llegar. Estamos en una embarcación que nos llevó hasta Venecia. Ahí a lo lejos se ve la torre de la Plaza de San Marcos junto con su basílica, y el conjunto en sí pues es extraordinario y es muy famoso en el mundo. Ese es parte del Palacio del Duque o del Dux. Es mucho más grande y la entrada es muy impresionante, pero pues apenas alcancé a sacar esa foto. Creo que tengo otras que después las presentaré. Y en general Venecia es un magnífico lugar. Se respira muy cómodo, muy a gusto. Esa es una foto lejana. Como pueden ver hay una grúa ahí de construcción gigantesca. Yo no sé cómo le hacen para construir ahí sobre el agua, porque los canales existen, no es cierto que huelen mal. La verdad es que se disfruta mucho ese viaje. Nos subieron a góndolas y paseamos bastante por ahí. Y esa es la Basílica de San Marcos, maravillosa, es un lugar extraordinario, su construcción, etcétera, ¿no? También de un estilo clásico, que será pues barroco, o todo lo que eso signifique, ¿no? Y eso ya es en Roma, es la fuente de ¿cómo se llama? La famosa fuente esta de Roma, donde se tiran monedas, etcétera, ¿no? Pero bueno, se disfruta también mucho y saqué muchas fotografías que después las... Bueno, y ese es el patio del Vaticano, los patios del Vaticano, eh, que tiene muchísima simbología también. Por ahí debe estar el patio de la piña, que es auténticamente una piña enorme, ¿no? Que tiene algún simbolismo importante, eh, por lo que la construyeron. Y esta es la parte interior que todo el mundo conoce de la Capilla Sixtina. No nos permitían sacar fotos, pero todo el mundo la sacaba, así que yo disparé mi cámara al azar, sin flash, y me salió eso, curiosamente, muy a tiempo. Claro, acomodé un poco la foto, pero se ve muy bien ahí Adán y el Ser Supremo haciendo contacto con él. Y esa es la parte exterior de la Capilla Sixtina, ahí en el Vaticano, que pues para todo el mundo católico tiene un gran significado y todo el mundo
lo seguimos, pues porque también me incluyo, ¿no? Pues no podemos estar al margen de ello. Y esa es la plaza de San Pedro en su exterior, allá a lo lejos se ve el obelisco, que está levantado de manera simbólica y que, bueno, desde los egipcios existía ese símbolo fálico, así se les llama, ¿no? Porque, bueno, pues representa al ser humano en su totalidad. Y ese es el cuerpo del Papa bueno Juan XXIII, que estaba a punto de ser cambiado por Juan Pablo II, que lo tienen en reposo y están embalsamados de tal manera que se ven bastante bien. Yo creo que los retocan y los maquillan, pero pues ahí están los cuerpos casi completos. Bueno, y ahí estamos en otro ángulo de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Yo pues vestido más o menos de manera correcta, sí fui el único del grupo, bueno, también un argentino, una pareja de argentinos, y todos lo notaron, pero al llegar pues nuestro guía andaba igual, ¿verdad? Bueno, y ese es el famoso Coliseo Romano, un ángulo en donde está completo, ahí todavía no se derrumbaba gran parte. Es un portento de arquitectura también, se admitía muchísima gente y tenía sistemas hidráulicos para vaciar y hacer incluso batallas navales. Y esa es la otra parte que ya se derrumbó, pero así se conserva eh, ahí en Roma. Pues es importante visitarlo y entrar a verlo, aunque ya no quisimos entrar porque preferimos hacer un viaje que después narraré, porque era muy interesante, a la isla de Capri. Bueno, y esa es la plaza completa del Vaticano en una toma lejana. Eh, pues la foto pues yo la adquirí o la sobrepuse y de alguna manera no está copiada ni nada, simplemente yo reproduje la foto y la acondicioné para que se viese así. Es una buena foto. Bueno, y esa también, ¿verdad? Eh, pues es el intercambio que nos han heredado con respecto a la creación, ¿verdad? De Adán, recibiendo el hálito de vida o el contacto con el Creador para actualizarlo en la vida. Y ese es un maravilloso escultura de Miguel Ángel, La Piedad. En realidad yo quedé maravillado de ver los detalles, los dedos, las uñas, los ojos, la expresión de María, el ropaje de cómo lo tiene ahí en la sábana santa, en teoría, ¿verdad? Bueno, y esas son las ruinas de Pompeya. Son las termas de Pompeya, lugares impresionantes en donde los romanos iban y allí disfrutaban de sus ratos de esparcimiento con muchas características de carácter erótico. Pero fue desaparecido por ese volcán, el Vesubio, que hizo erupción y sepultó por completo la ciudad de Pompeya, ¿no? eh, Causando muchísimas muertes. De alguna manera es trágica la visita, se siente algo muy especial al ver, hay muchísimas figuras como esa que parecen cadáveres, que así quedaron, aunque dicen que pues que no son reales, que estaban vaciadas en yeso, pero después dieron otra explicación, que se llenaban de hoyos y que los rellenaban con yeso. En fin, es muy difícil saber si son realmente los cadáveres o no. Y ese es un baño clásico romano en donde pues se disfrutaba, como les digo, incluso baños termales hasta con vapor, etcétera, y disfrutaban ahí de sus concubinas, de sus mujeres, etcétera. Pero era Pompeya el lugar de esparcimiento. Bueno, y esa es la Cartuja de San Martino, se llama. Y en primer término se ve una torre del castillo de San Elmo en Nápoles. Yo creo que esa famosa Cartuja es una construcción impresionante, pero parece ser que ahora es un gran hotel de un gran lujo, ¿no? Y ahí yo creo que estamos a punto de partir para visitar Capri, o estamos llegando, no, estamos por salir del embarcadero, me parece que en Nápoles, en donde tomamos la embarcación para poder visitar todos esos lugares. Y esa es la famosísima Gruta Azul, que no se veía azul porque había mucha marea, la marea estaba alta
y no entraba suficiente luz y no se podía reflejar el color azul que en teoría despide. Pues no nos tocó verla de color azul, pero bueno, pasamos frente a ella. Bueno, ya llegamos al complejo de Pisa. Ese es el baptisterio de Pisa, con una puerta magnífica, con broqueles de bronce y diferentes manifestaciones bíblicas labradas en el bronce o resaltadas. Bueno, y esa es la casa de la princesa Carolina de Mónaco, que también en otro tiempo fue parte de un palacio, pero ahí habita la princesa Carolina de Mónaco. Y ya en Mónaco pues visitamos muchísimos lugares interesantes y de buen gusto. Esa es la Catedral de Mónaco, también es una catedral católica, también de construcción muy sobria, muy importante, bonita, también parece ser de estilo barroco, ¿no? Creo que así se le llamaba en ese momento, antes del gótico. En fin, eso es herencia de los árabes. Bueno, y ese es el Palacio Real de Mónaco, ahí habita el príncipe o el principado, el Palacio del Principado, también así se le podría llamar, ahí habita el príncipe reinero, que se casó nada más ni nada menos con Grace Kelly, con trágico final. Y esa es otra ala del mismo palacio, del Palacio Real de Mónaco. Interesante, bonitos lugares, es pequeño, pero recorrerlo se puede recorrer a pie y se visitan varios lugares con muchísima atención de lo que nos narran. Y ese es el Puerto Hércules, así se llama. Cuando íbamos llegando por la carretera, también disparé la cámara y me salió eso. Me parece una magnífica foto con el embarcadero de yates impresionantes de todos los millonarios que acuden a Mónaco, que pues es el paraíso de los millonarios, y se hospedan en ese hotel. Ese es el hotel del Casino de Monte Carlo, sumamente elegante, a un costo que no está para nosotros, y desde luego no pudimos dormir ahí, nos tuvimos que trasladar a otro lado, pero la visita por la noche se imponía porque mucha gente quería conocer el Casino de Monte Carlo. Ese es el Casino de Monte Carlo. A nosotros no se nos entramos porque el costo era muy elevado, 30 euros por persona. Y bueno, después de visitar los casinos de Las Vegas tantas veces y que no cuesta entrar, pues no consideramos que fuese necesario entrar a verlo cuando lo hemos visto en tantas películas. Sí, debe ser muy elegante, debe ser muy impresionante. Imagínense el jugar cualquier cosa que uno quiera ahí, es apostar dinero que uno no tiene. Esa es también otra vista del Casino de Monte Carlo. Pues sí, sin duda es hermosa la construcción, muy iluminada y elegante. Los automóviles que se ven estacionados todos son de altísimo costo. Y saqué esa foto de ese jarrón que es de cristal cortado. Estaba ahí en un aparador de los negocios en Mónaco, con un costo elevadísimo, no recuerdo si 10 o 15 mil euros, pero se me hizo una cantidad estratosférica por un simple jarrón, ¿verdad? Que pues sí, debe ser muy interesante tenerlo en casa, ¿no? Y llegamos a Barcelona. Ese es el edificio que simula tener un dragón en la parte superior. Dicen que es sumamente moderno para su época, que tenía instalaciones impresionantes, todas diseñadas por Antonio. Esta es la obra magna de Antonio Gaudí, la iglesia de la Sagrada Familia, que es una construcción pues extraña, impresionante, muy alta, con esas torres que tienen muchos significados de carácter religioso, por supuesto, que tienen que ver con la Sagrada Familia, con Jesús. Y esa es mi esposa con Manuel, nuestro guía, y en la parte frontal de la Sagrada Familia pues es una visita obligada, ¿no? El interior también es impresionante. Todavía no la terminan de construir, le faltan algunos detalles y en teoría debería de llegar hasta el mar. Pero bueno, ahora con lo complejo que es Barcelona ya no se podría construir. Bueno, y estamos por terminar ahí nuestras vacaciones. Ese es el oso y el madroño, simbólico de Madrid. Es una construcción enorme de bronce. Es muy atractivo y desde luego un símbolo madrileño muy importante y español. Bueno, y vamos a terminar con algunas fotos en general. Pues eso es en Las Vegas, el Caesar Palace. Ahí me
saqué una foto con Miñeca y esa manera de despedida de todos los lugares que hemos visitado y de los que hemos disfrutado muchísimo en familia, con mis hijos, ahora con mis nietos. Por ejemplo, pues esa es Disneylandia, ahí están mis hijos pequeñitos, Daniel y Berenice. Tiene más de 40 años esa fotografía en ese lugar maravilloso que creó Disney para los niños, que es un viaje en pequeñas embarcaciones con música infantil de todo el mundo y pequeños muñecos. Y esa foto la quería yo poner también para recordarla con mucho cariño porque es ni nada más ni nada menos que la Alhambra en Granada. Una magnífica construcción con mucha delicadeza, tipo musulmán. También tiene muchos significados, muchas cosas interesantes. Y esta es la mezquita de Córdoba, que primero fue una iglesia católica o cristiana. Después la tomaron los musulmanes o los moros y la convirtieron en mezquita. Así funcionó durante muchos años, tiene muchísimas columnas y muchas capillas que ahora también ya son católicas. Y ese es el Escorial, ahí estoy yo al frente a punto de entrar, me sacaron la foto por la emoción que yo sentía, tenía mucho conocimiento de este lugar y de la historia de Felipe II y toda su trayectoria y lo que significa esa construcción, que por eso ahora es Madrid su capital. Bueno, es una historia larga. Y esa es la Plaza España en Sevilla, pues con muchísimas construcciones de carácter importante. No recuerdo si ahí está también la Torre de la Giralda, pero bueno, no es de mucha importancia. Y quiero terminar con esta magnífica foto de mi adorada ñeca, que no me negarán que pues tanto ella como el fondo, que es el Capitolio de Washington DC, pues es una foto hermosa. Pues no hay más que reconocer que los Estados Unidos sí tienen bastante cultura, pero particularmente de ese tipo, no como se supone que son. Hacen también muchas cosas importantes, aunque no soy su admirador. Pero bueno, aquí concluyen nuestras largas visitas y voy a continuar en detalle con otras cosas. Hasta luego.